Escuchar. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Cristina Gómez, punto nacional de contacto de las acciones Mariscos Kakuri en FECIT. Y estoy aquí hoy junto con mis dos compañeros, Jesús Rojo de la Fundación para el Conocimiento Madrid Más D, Xavier Caut también de FECIT, y tenemos la suerte de contar con la evaluadora María Elena Mazo, que nos va a contar un poquito su punto de vista práctico, que yo creo que es muy interesante. Entonces, si me permitís, voy a compartir pantalla, os voy a poner la agenda y algunas indicaciones un poco más prácticas del seminario. Un segundito y empezamos. Bueno, vamos a ver, os voy a ir poniendo en el chat, lo acabo de hacer. Yo creo que lo veis, si me confirmáis el resto de compis que se ve mi cámara, quiere decir que se ve mi pantalla para poder empezar. Jesús, Xavi, Elena, Sí, se ve. sí, pero Fenomenal. sí, no en modo presentador. Ahora. Ahí. Bueno, pues como os decía, hoy es el último de los 3 seminarios que hemos hecho relacionados con esta convocatoria, con la convocatoria de las acciones Mariscos Kakuri, los proyectos postdoctorales. Hemos hecho la sesión más de aspectos teóricos, de reglas de participación, que brevemente voy a recordar, por lo menos las cosas más puntuales. Hemos hecho un seminario también sobre cómo enviar el proyecto, qué aspectos presupuestarios están asociados al mismo, y hoy acabamos con la parte más práctica, un poco de pautas para preparación de las propuestas. Entonces, en este sentido, esta es la agenda del día de hoy. Estamos nosotros tres, los puntos nacionales de contacto, y como os decía, en colaboración con la Universidad San Pablo CEU, contamos también con María Elena Mazo, que ha revisado y revisa y evalúa proyectos individuales, y que siempre creemos que es importante, ¿no?, conocer al final el punto de vista de quién es quien nos va a evaluar realmente. Nosotros tenemos más el concepto, ¿no?, como puntos nacionales de contacto, y tenemos la suerte de contar, se lo agradezco a María Elena, con ella para que nos dé ese punto de vista más práctico. Bueno, ahí tenéis, ya sabéis que sois muchas personas las inscritas. Además, contamos de nuevo con gente de América Latina, de Estados Unidos, también de Alemania, Holanda. En fin, hemos visto que hay diversidad de perfiles y también diversidad de países que estáis ahí siguiendo con interés estas sesiones de difusión. Así que para poder intentar hacer un poquito más práctico la sesión de dudas y de consultas, vamos a hacerlo a través del Mentimeter. Ahí tenéis el código para poder acceder y el QR. Si vierais que hay algún problema, me lo decís y lo vemos. Pero al principio está ya todo activado para que podáis acceder al mismo e ir planteando las preguntas. Lo que vamos a hacer es, voy yo brevemente en 15 minutitos a recopilar los aspectos más relevantes de la convocatoria, y luego vamos a seguir con la presentación de María Elena. Daremos paso a todas las dudas que se os hayan podido generar, y después, en una última sesión, será Jesús que nos dé también algunos tips con algunos análisis que nosotros como puntos nacionales de contacto también hacemos en relación con convocatorias anteriores. Por lo tanto, vamos a ir brevemente repasando los aspectos generales, simplemente a título rápido e informativo, porque también sé que hay gente que no ha asistido a los anteriores seminarios. Bueno, sabéis que los objetivos de esta convocatoria es el de favorecer la atracción, la retención y también la circulación de talento investigador, aquel que cuente ya con un título de doctor y con unos años concretos de experiencia investigadora. Son proyectos que, como el resto de proyectos de acciones MCSA, tienen un foco importante en la triple movilidad: internacional, con un cambio de país; intersectorial, con un fomento importante de la participación del sector no académico a través de aspectos concretos que vamos a tratar; e interdisciplinar. Siempre es relevante esa necesidad, ¿no?, de que diferentes disciplinas se unan de diferentes ámbitos, con una complementariedad entre perfiles de quien pide el proyecto y quien va a supervisar en la institución, para mejorar y enriquecer el proyecto. Por lo tanto, aspectos de avance en el conocimiento científico, pero también de adquisición de nuevas habilidades que mejoran esa empleabilidad a futuro. ¿Cómo funciona? A través de la solicitud de proyecto individual, a través de una institución y a través de un proyecto excelente e innovativo. Bueno, estos son los grandes datos de la convocatoria: más de 260 millones de euros.
y en abril va a cerrar en septiembre de 2023. A efectos de plazo siempre os decimos lo mismo. No tengáis miedo si ahora mismo ya tenéis otro proyecto, estáis asignados a otro proyecto, de solicitarlo, porque la incorporación a estos proyectos se puede dilatar en el tiempo. Se conocen los resultados en el mes de febrero de 2024 más o menos y se podrán incorporar las personas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 si nos atenemos a lo que ha ocurrido en estas dos convocatorias anteriores. ¿Cuáles son las grandes modalidades? La hemos visto. Una única convocatoria con dos modalidades diferentes. Tenéis que saber que solo se puede solicitar un proyecto. El investigador o investigadora que pide una acción MCSA tendrá que solicitar una de estas dos opciones. Podrá optar a una de las dos. Y en el caso en el que ya haya enviado un proyecto con anterioridad, el mismo proyecto no podrá ser reenviado a esta convocatoria si ha obtenido menos de un 70% el año anterior. Por lo tanto, dos grandes modalidades, proyectos europeos que permiten venir a Europa, independientemente de donde esté la persona, dentro o fuera de Europa, independientemente de su nacionalidad, para desarrollar un proyecto de entre 12 a 24 meses en Europa. Esa es la modalidad europea. La modalidad global es aquella que permite que el proyecto se inicie fuera de Europa, en una denominada fase de salida en un tercer país, no asociado a Horizonte Europa, de 1 a 2 años y retorne a la institución europea que le va a contratar durante toda la duración del proyecto para transferir ese conocimiento, esa tecnología y finalizar el proyecto en Europa por un periodo de 12 meses. Esos son los proyectos globales. También deciros que, como sabéis, que Marie Curie es un programa de enfoque abierto, es decir, que es el investigador y la institución quien elige el contenido de su investigación científica. También en esta convocatoria se pueden financiar proyectos asociados al área de fusión y fisión nuclear. Hay presupuesto que procede del programa Euratom para aquellos proyectos con determinadas elegibilidades, que no voy a volver a entrar en ellas, que podrían verse financiados, además de las 8 áreas científicas que ya sabéis que se incluye en este programa de MSC. Y luego, por otra parte, de la misma manera que Euratom facilita fondos para justamente esos proyectos concretos, existe dentro de Horizonte Europa otro pilar, otro programa que se llama Widening, donde también habrá fondos para proyectos individuales que en el caso en el que tengan como destino un país de ampliación, que son aquellos que la Comisión ya ha definido y establecido como aquellos países que realmente están teniendo una participación menor de la esperada y por eso hay políticas de apoyo, si su destino es uno de esos países, es importante que cuando se envíe el proyecto se identifique y se diga que sí se quiere participar en esa ERA Fellowship, que es como una segunda oportunidad en el caso en el que el proyecto tenga muy buena nota, pero no llegue a ser financiado por fondos de Marie Curie. Por lo tanto, además, existen esas dos opciones. Bueno, muy rápidamente, la diferencia entre las dos modalidades. Hemos dicho que la modalidad de los proyectos europeos es para un proyecto que se va a realizar en Europa, mínimo 1 año, máximo 2 años. Abierto a absolutamente todas las nacionalidades y ya sabéis que en esta convocatoria el investigador que pida el proyecto tiene que cumplir una serie de requisitos a fecha de cierre, es decir, a ese 13 de septiembre de 2023. La primera asociada a la regla de movilidad, que dice que si una persona quiere pedir un proyecto, por ejemplo, en San Pablo CEU, en España, no podrá haber residido en España más de 1 año en los 3 años previos a esa fecha de cierre de convocatoria. También hay un requisito asociado a la experiencia investigadora, título de doctor y no más de 8 años de experiencia investigadora, con una serie de excepciones que ya hemos visto en el seminario de aspectos más teóricos. Sabéis también que es un proyecto, un programa que permite, más allá de tener una entidad beneficiaria en un país, que si el proyecto requiere de una estancia, esa jerga europea denominada secondment, en otra institución de cualquier parte del mundo, también es posible realizarla siempre y cuando hay un máximo para ello de 1/3 máximo del proyecto. También una manera de fomentar la intersectorialidad en el programa es que estos proyectos podrán tener una fase final dentro del sector no académico, de un hospital, de una pyme, de una administración pública, de un museo, es decir, todas estas instituciones donde una persona puede realizar su investigación que no sea la academia propiamente dicha, se podría extender el proyecto si se considera pues, bueno, que esa persona tiene un perfil para finalmente enfocar su carrera hacia el sector no académico y, por lo tanto, sería una posibilidad dentro del marco global del proyecto el tener 6 meses más en una entidad no académica en Europa. Eso sí que es importante.
Luego, por otra parte, los proyectos globales, la diferencia básicamente es que el inicio es fuera, en un tercer país, fuera de Europa, y la fase final es en Europa. Realmente la dinámica es la misma. Es una institución beneficiaria en Europa quien va a contratar al investigador para las dos fases, la de salida y la de retorno. Son proyectos un poquito más largos, de entre 2 a 3 años, y en este caso, más allá de la restricción de los 8 años de experiencia investigadora y de la regla de movilidad, que en este caso la persona tiene que cumplir en esta fase inicial fuera de Europa, en el tercer país donde va a iniciarse el proyecto, existe una restricción a la nacionalidad. Esta modalidad está abierta a investigadores nacionales de Estados miembros o países asociados a Horizonte Europa, o bien que sean de residentes de larga duración, es decir, un nacional de fuera de un tercer país que haya residido en Europa 5 años consecutivos desarrollado su investigación. De nuevo, también se podrán realizar estancias en cualquier parte del mundo y de nuevo también esa posibilidad al finalizar el proyecto de extenderlo en una empresa o en una pyme o en un museo, en una entidad no académica dentro de Europa. Requisito de elegibilidad para aquellos proyectos globales, siempre tiene que haber una carta de compromiso de la institución que está fuera de Europa donde se va a iniciar esa fase de salida. Sin esa carta de compromiso, el proyecto no va a ser elegible. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos un proyecto que es más que un proyecto de investigación. Es un proyecto donde efectivamente la persona que pide esa acción Marie Curie va a ver cómo se avanza en el estado del arte, cómo mejora sus conocimientos científico-técnicos, cómo desarrolla nuevas líneas de investigación, nuevos protocolos, pero donde también va a adquirir una serie de habilidades transversales, ya sabéis que siempre repetimos mucho este término de transversables o soft skills, que le van a nutrir de otra serie de herramientas, pues conocer cómo funciona la propiedad intelectual, cómo hablar en público, cómo tener fondos públicos, que realmente van a consistir en una formación integral que le van a ayudar a valorizar mejor sus resultados y a ser más empleable a un medio y largo plazo. Importante, esa transferencia de conocimiento que se tiene que dar entre la persona que pide el proyecto y él o la supervisora en la institución que le va a contratar. Son perfiles normalmente que se complementan y que se van a nutrir cada uno de su excelencia y de su conocimiento científico. Es un proyecto individual, pero por lo tanto requiere aún así de una colaboración de las diferentes instituciones, de la institución que contrata, en el caso en el que sea un proyecto global, un proyecto que tenga una estancia de investigación, también de esa institución donde se va a realizar la estancia y, por supuesto, de la persona de supervisión que va a tutorizar y a mentorizar y a apoyar a la persona que pide el proyecto a través de un desarrollo de un plan de carrera durante la ejecución del mismo. Necesario, por lo tanto, esa colaboración de todos los aspectos y de todas las instituciones. Brevemente diferenciar, porque son a nivel de jerga europea, digamos, nomenclaturas diferentes, secondments versus placements, pero nosotros en español lo traducimos todo como estancias de investigación. Tenéis que saber que un secondment realmente se puede desarrollar en principio en cualquier fase del proyecto, en los proyectos europeos o en la fase de salida en los proyectos globales, pero son estancias de investigación que están alineadas con los proyectos de investigación, que van a ayudar a mejorar esa triple dimensión, porque puede ser una estancia intersectorial o una estancia interdisciplinar, y que van a dar valor añadido a los resultados, ¿vale? Por otra parte, ¿cuál es la diferencia, diría yo, con el placement? Realmente, como yo os decía al principio, los placements en ese sector no académico en Europa están más destinados a aquellos proyectos donde se ve que realmente puede haber, digamos, una salida más fuera de la academia y promueve, por lo tanto, ese salto, ¿no?, entre la academia y no la academia a nivel de carrera investigadora y que va a permitir, pues, mejorar aspectos de innovación, de transferencia de tecnología y de expandir esas posibilidades de carrera. Bueno, de nuevo, aquí importante, el placement solo se puede desarrollar en Europa al finalizar el proyecto. En ambos casos sí que es clave la figura del supervisor o de la supervisora en la institución. Aquí difiere, por supuesto, de otros aspectos como pueden ser estancias cortas o trabajo de campo donde no hay una figura de supervisión. En estos casos sí que la hay y es importante incluirla y hablar de ella en el proyecto.
Ahora la novedad de este año con respecto al año anterior es que ya no se va a solicitar una carta de compromiso para ninguna de estas dos categorías, ni secondment ni placement. La única carta de compromiso que hay que incluir en el proyecto es aquella que está, lo acabo de decir, asociada a esa fase de salida en un proyecto global incluida en la entidad asociada donde se va a realizar la misma. Sabemos también que las acciones MCSA van a financiar al 100% el proyecto de investigación, 100% en base a costes unitarios. Esto lo hablábamos de manera más concreta en el segundo seminario. Recordar que la institución europea que es beneficiaria y que va a recibir los fondos va a contratar a la persona, al investigador o investigadora. Para ello tiene unas partidas específicas. Todas las que están a la izquierda de esta diapositiva son las que van asociadas al coste de investigador. Las que están a la derecha son las de costes institucionales. Estos costes institucionales servirán para sufragar todos los costes de investigación, de estancias de investigación, de compras de laboratorio, etcétera, etcétera, a nivel de formación, investigación y networking de la persona que se va a contratar. Y a nivel de costes de investigador, investigadora, tenéis ahí unas partidas que siempre os decimos que hay que tener cuidado. Hablar con la institución que os va a contratar, si los que me escucháis sois investigadores e investigadoras que vais a pedir el proyecto, porque son coste empresa. De aquí hay que deducir todo lo que es la cuota patronal, los impuestos de IRPF, Seguridad Social, hablo si tenéis como destino España, pero en cualquier otro país también habrá que deducir los impuestos que apliquen. Hablar con la entidad en destino para que os intenten explicar un poquito cómo es la fiscalidad de cada uno de los países. Hay un asterisco ahí porque obviamente no es lo mismo pedir un proyecto en España que pedirlo en Noruega, que pedirlo en Italia. Por lo tanto, se aplica un coeficiente de corrección. Una de las novedades del programa Marco, como sabéis, es que a partir de ahora, si hay un cambio en vuestra vida familiar, es decir, si antes de empezar el proyecto no teníais, por ejemplo, descendencia y la tenéis a lo largo de la duración del proyecto, se podrá modificar y podréis también ser beneficiarios de esa partida de familia como tal. También hay una partida asociada a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad para que la comisión sufrague costes asociados al proyecto que no estén sufragados por los organismos competentes nacionales. Todo esto son mejoras que se han incluido en Horizonte Europa y que son interesantes. Finalmente, dos partes a completar. La parte administrativa, que está online directamente en el aplicativo y que os va a pedir datos asociados a el presupuesto, las entidades participantes, a vosotros, vosotras como investigadoras, vuestros datos para que la comisión pueda confirmar o denegar esa elegibilidad que tenéis que tener como investigadores. Y también la parte B, que es en la que nos vamos a centrar hoy, que es la parte científico-técnica, que tiene una parte B1 con esas 10 páginas y esos 3 criterios de evaluación, y la parte B2, donde también tendréis que incluir el currículum, aspectos de las diferentes instituciones, aspectos éticos si aplica, y la famosa carta de compromiso para proyectos globales, las Global Fellowship. De nuevo, recordamos, un investigador o investigadora solo puede enviar un proyecto. Es diferente para los supervisores. A veces nos preguntáis, y estoy haciendo un poquito de recapitulación de las consultas más frecuentes que nos llegan. Un supervisor o una supervisora sí puede solicitar más de un proyecto con 1 o 2 investigadores. Siempre recordamos, hay que ser cauteloso con este aspecto. Se puede pedir 1 o 2 proyectos. Más sería complicado porque tenéis que asegurar que tenéis la capacidad operativa para tutorizar a esa persona de manera correcta, tanto la institución como el supervisor o la supervisora, ¿vale? Por otra parte, aquí tenemos los criterios que son los mismos para Horizonte Europa, a excepción del Consejo Europeo de Investigación, pero que van a regirse por el 50% del peso excelencia, 30 impacto, 20 implementación. Lo que hace la comisión luego es, en el caso en el que haya propuestas con las mismas, con los mismos resultados, es que va a establecer una serie de criterios de desempate, siempre empezando por el que tenga la nota más alta de excelencia. Después, realmente hay otros criterios que se rigen, como son los aspectos de género, de diversidad, de participación del sector no académico, entre otros aspectos. Bueno, hemos dicho al principio que es un programa abierto. Aquí tenéis las 8 áreas científicas. Recordad que tenéis que enviar vuestro proyecto a uno de estos 8 paneles científicos, y para ello tenéis descriptores
importante, palabras clave importante, y cuando lo enviéis no es algo que se tenga que rellenar así sin más, sino que tengáis en cuenta que a la hora de rellenar esos descriptores y sobre todo esas palabras clave, eso le va a servir a la Comisión Europea para determinar quién evalúa vuestro proyecto en base a su conocimiento. Recordad también que en el caso en el que tengáis una nota superior a 85, lo que hace 85 pero que no llega a fondos para ser financiada, lo que hace la Comisión Europea es que va a otorgar un reconocimiento a la excelencia de ese proyecto para que luego a nivel nacional, regional, institucional, en función de vuestro destino, quizás haya mecanismos que sirvan para financiar esos proyectos que se han quedado ahí justo en el límite. Bueno, ahora vamos a contar con María Elena y con Jesús, que nos van a desbrozar un poquito más todos esos aspectos de evaluación, pero que sepáis aquí que realmente tenéis muchísima documentación que los propios evaluadores tienen para que veáis cómo se evalúan los proyectos, ¿no? En base a notas que van de 0 a 5, ya os digo ya que aunque tengamos un threshold, un umbral de un 70%, los proyectos, las notas suben por encima del 90, 92, 93, 94, 95. Eso significa que deberíais de sacar entre 4 o 5, más bien más cerca del 5 en los 3 diferentes criterios. Por lo tanto, hay que ser excelente, dedicarle tiempo y cariño a esos 3 criterios. Como decíamos, y brevemente para que veáis un poquito el proceso como tal, son evaluaciones individuales las que se realizan. Hay unos 3 expertos y expertas que van a recibir por parte de la comisión un mensaje diciéndoles: ¿puede usted evaluar un proyecto? Si puede, adelante. Entonces, cuando está finalizada esa evaluación individual es cuando se ponen en común las 3 evaluaciones en un grupo de consenso, y a raíz de ese consenso es cuando se establece un ranking concreto que va a dar luego lugar a esos proyectos A, digamos, que son los que se van a financiar. Nosotros siempre os recomendamos que os deis de alta como expertos en la base de datos que tiene la Comisión Europea. Ahí tenéis el enlace, porque creemos que es la mejor manera de entender, ¿no?, cómo escribir correctamente una propuesta. Aquí tenéis los criterios y subcriterios que están en la documentación oficial de la convocatoria. Aquí no hay que innovar, son los que son y tenéis que contestar cada uno de ellos. Con esto yo acabo, porque como sabéis esto es simplemente una recapitulación de aspectos generales, y le dejo a la experta en este caso, que es María Elena. Le voy a ceder la palabra y también el control del sistema para que pueda empezar con su presentación. María Elena, muchísimas gracias y un placer contar contigo. Gracias, Cristina, muchísimas gracias. Voy a también intentar compartir una presentación que siempre ayuda a seguir un poco el guión de lo que voy a decir. Vamos a ver. Te acabo de enviar, digamos, Sí. un mensaje. Te tiene que haber llegado un mensaje diciendo que te cedo la presentación. O sea, que te cedo el poder, como digo yo. Vamos a ver. Mostrar pantalla. Supongo que ya directamente muevo estos. Mostrar pantalla. Vamos a ver un momentito, por favor. Ah, pero no la tengo subida. Vamos a ver. No, si la tienes, no sé si la tienes directamente, por ejemplo, en un PowerPoint, en tu escritorio, sí. Y así la podemos, así normalmente vale, es como. Pues vamos a ver cómo lo vamos a ver. Y si no, puede ser Xavi, no, como si prefieres que lo hagamos nosotros. Si no os importa, lo único tendréis que mover vosotros las diapositivas, ¿verdad? Sí, nos vas diciendo. Vale, os voy diciendo. Pues casi si no os parece, sí, por no hacer perder tiempo a todos los participantes. Vale, pues un segundito que tenemos a Xavi. A ver. ¿Tenéis mi presentación? Sí, la tengo. Dame, estupendo, la definitiva, ¿no? Vale, gracias. Un segundito, vamos a ver, vamos gracias, a darle Xavi. 20 segunditos para que la coloque ahí. Voy introduciendo, quería dar las gracias, por supuesto, a ti, Cristina, a FECIT, a la Fundación del Conocimiento Madrid +D, y, por supuesto, también a mi universidad, a la que represento, a la Universidad San Pablo CEU. Yo aquí represento como evaluadora a la agencia, a la Research Executive Agency de la Comisión Europea, pero soy profesora de comunicación de la Universidad San Pablo CEU. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí estaría la presentación. La he titulado Claves de éxito desde la evaluación
MSCA, porque voy a tratar de ayudar, lógicamente, a los investigadores solicitantes y a todos a los profesionales de gestión que estáis hoy con nosotros, en la medida de lo posible y desde aspectos prácticos que puedan ayudar y mucho, ¿no? La siguiente diapositiva, simplemente explicaros que en mi intervención va a ser breve, voy a tratar 5 cuestiones para dejar tiempo a las preguntas. La primera de ellas me parece que una de las cosas que más le puede interesar al solicitante es el perfil del evaluador. Después sí que es interesante también saber cómo nos eligen. Voy a hablar de las vivencias que tengo con este proceso de evaluación que tenemos entre manos. Voy a hacer un recorrido por la parte B que ha explicado Cristina, Excellence Impact Implementation. Y por último, a modo de conclusiones, voy a cerrar en unas claves de interés que me parecen que deben tener presente todo solicitante, ¿no? La siguiente, vamos a empezar con la primera cuestión. Bueno, digo que voy a plantear estas 5 cuestiones y luego responderé las preguntas, aunque estoy limitada por una cláusula de confidencialidad para garantizar la neutralidad del proceso. Por lo tanto, espero poder contestar lo más posible, pero sí que me debo a esa cláusula de confidencialidad, que creo que es buena para todos, ¿no? Este perfil del evaluador, en principio la comisión lo que busca es un profesional, bueno, es un académico con amplia experiencia investigadora. Busca también alguien que conozca bien la profesión, el área profesional de que se trate. Por eso también incluye en las propuestas esta idea de non-academic. Es una persona que va a compatibilizar, por tanto, la evaluación con su otro trabajo en otra institución o universidad y cuyas banderas son el rigor, la precisión y la neutralidad. Voy a hablar ahora un poquito de mi situación. Bueno, yo llevo, es la siguiente diapositiva, no, la anterior, perdón, sí, llevo 4 años, 4 convocatorias trabajando, la última del 22, que acabamos en enero de este año, y de alguna manera en estas 4 convocatorias pues he podido poner en conocimiento un poco de la comisión y en el proceso de evaluación pues mi experiencia como investigadora y docente de más de 20 años. También soy consultora en comunicación, le doy a la profesión también, por lo tanto esto lo simultaneo y a pesar del trabajo extra que supone esta labor de evaluadora, es un trabajo nocturno, es un trabajo que realizo en fines de semana. Mis banderas siguen siendo las mismas que las de la comisión, es decir, rigor, precisión y neutralidad. Luego diré, sabiendo esto, qué cosas nos ayudan mucho, ¿no? Realmente es una dura labor, pero es una labor tan bonita que nos volcamos en ella a pesar de ser en horas extra, ¿no? La siguiente cuestión, la segunda cuestión que planteo es el cómo nos eligen, ¿no? Bueno, la clave está en las keywords famosas, ¿no? Tanto para el proyecto como para el evaluador tienen que coincidir esas keywords y de alguna manera hay una serie de avales que la comisión maneja para que luego elegirnos, ¿no? No solo son las keywords, es decir, tienen en cuenta nuestro currículum académico, nuestras publicaciones, nuestra investigación, tienen en cuenta también si tenemos conocimientos profesionales. Nos hacen, a su vez, la propia comisión nos evalúa si somos buenos o malos evaluadores, ¿no? Que también tiene lógicamente su sentido. Y de hecho, bueno, pues otro aval es lógicamente que seamos serios en el contenido, en la forma, en los plazos, en los procedimientos y también que cumplamos el código de conducta que nos rige. Ese código de conducta pues tiene lógicamente que garantizar la independencia, la imparcialidad, la confidencialidad, tener en cuenta que nosotros tenemos que mantener en absoluta confidencialidad nuestro trabajo durante el proceso y durante los 5 años siguientes y por supuesto que no existan conflictos de intereses, no conflict of interest, porque en ese caso lógicamente el propio evaluador se suele eliminar del proceso.
En tercer lugar, la tercera cuestión que quiero plantear en esta sesión creo que es lo que más puede ayudar, qué vivencias tenemos, ¿no? Nosotros, desde el aviso inicial, que suele ser en junio, de que podemos llegar a ser evaluadores, hasta que somos realmente evaluadores y nos mandan propuestas, pues pasan unos meses. Si soy evaluadora ese año, si he pasado esos filtros que comentaba antes, van a ser las keywords las que automáticamente nos dirijan las propuestas. Nos llegan hasta unas 10 propuestas, puede variar cada año, y los agentes con los que nos vamos a relacionar, pues nosotros somos expertos, uno de esos expertos va a ser reporter y luego tenemos al Vice Chair como supervisor de todo el proceso evaluador, ¿no? Lógicamente nos llegan las propuestas en un orden sugerido, tal y como nos van llegando serían la primera, segunda, tercera y las demás. Y hay una fase individual, como ha explicado Cristina, que yo la denomino inmersiva porque es una fase que exige muchísima concentración por nuestra parte. Cada experto analiza de forma individual estas propuestas, ahora diré cómo. De esa fase individual en la que ya están los IERs, los informes digamos, individuales de evaluación, pasamos a la fase de consenso, que en ese momento esos informes individuales pasan a ser fruto de negociación por parte de los expertos para llegar a un consenso y a una nota de consenso única. A partir de ahí pasaríamos al panel review, en el que, bueno, pues lógicamente es una revisión de los reporters y de los vice chairs, que lo que hacen es buscar la consistencia de todos los argumentos digamos, de evaluación hasta llegar a la lista final del ranking. A continuación, en la siguiente diapositiva, explicaros que todo el proceso se rige por la evaluación de fortalezas y debilidades. Es decir, que todo criterio y todo subcriterio se somete a ellos y es muy importante, de alguna manera, seguir el orden. Y esto nos ayuda mucho a los evaluadores porque estamos trabajando, como decía, en horas ajenas a nuestro trabajo habitual y todo lo que sea que venga en orden, siguiendo el orden que establece la comisión, se agradece mucho. Además, debe ser algo completo, es decir, estas fortalezas, estas debilidades las vamos identificando, sobre todo, por supuesto, un criterio clarísimo es la claridad, como decía antes, pero por otro lado, si está completo. Si algo no se cumpliera, simplemente se justifica, no hay ningún problema. Ahora hay que justificarlo con la argumentación necesaria para que quede bien claro por qué ese elemento no es, digamos, vital en la propuesta. Nosotros evaluamos estas fortalezas y debilidades de 0 a 5 y, por supuesto, siempre tenemos unos mecanismos de control con el reporter y el vice chair a los cuales podemos consultar cualquier cosa. Bien, voy a hacer ahora, en cuarto lugar, el recorrido, digamos, rápido de estos criterios que son de la parte B, que es la que realmente tiene más peso, lógicamente, en la propuesta, y tendríamos que hacer el recorrido. Los criterios, digamos, fundamentales son Excellence con el peso del 50%, como ha dicho Cristina, el Impact con el 30% de peso y el Implementation con 20% del peso. Estos son criterios, pero si avanzamos un poquito también en las diapositivas, vamos a ver uno por uno que tienen una serie de subcriterios. Y esos subcriterios, haciendo una labor de síntesis, pues son estos, ¿no? En primer lugar, bueno, la innovación en los objetivos y en la metodología es importante, también exponerlo con claridad y bien justificado. Y luego, por supuesto, es muy también importante la pertinencia de los investigadores de apoyo del proceso de supervisión y de formación. Si nos vamos al criterio siguiente, que es el de impacto, tendríamos 3 subcriterios importantes. Estamos hablando de un impacto concreto y a corto plazo, que sería en la carrera del investigador, pero luego tendríamos otros impactos, y esto hay que recogerlo y justificarlo muy bien, a medio y largo plazo, con respecto a la repercusión pública que se puede llegar a obtener y la repercusión en el campo científico, social y económico.
En cuanto al tercer criterio, tendríamos dos subcriterios que fundamentalmente se fundamentan en la coherencia y solidez de la propuesta acción por acción, y para eso pues imprescindible el Gantt chart, etcétera, y por supuesto también la logística que sea suficiente para que se pueda llegar a cumplir este proyecto, ¿no? Y si esto no está claro, pues lógicamente va a restar puntos, ¿no? Bien, dicho esto y a modo de conclusiones, pasaríamos a la última cuestión. Detallaré las claves de éxito desde la evaluación MSCA. Y bueno, pues voy a utilizar el número mágico, 7. 7 es el número mágico que Pitágoras decía como número perfecto, ¿no? Bien, en primer lugar, la propuesta debe ser creativa y debe aportar innovación. Era uno de los objetivos que mencionó Cristina y es muy importante. En segundo lugar, la propuesta debe ser interdisciplinar. La propuesta debe ser completa, debe cubrir todos los criterios y los subcriterios y además debe estar todo muy bien argumentado con realismo, por favor. No vamos a argumentar de una manera digamos, florida, porque eso al final puede dar idea de falta de realismo, ¿no? Colocar cada contenido en su categoría. Este es un pequeño caballo de batalla que tenemos todos los años y es que no vienen en orden a veces las cosas, ¿no? Bueno, pues el orden, la claridad y cada cosa en su sitio realmente ayuda muchísimo al evaluador que, como os he dicho, está trabajando, digamos, en una situación, digamos, extrema, ¿no? Y bueno, importantísimo, esto es importantísimo, que exista coherencia entre epígrafes. Nosotros evaluamos, por supuesto, criterio por criterio, subcriterio por subcriterio, pero luego también justificamos en nuestras fortalezas y debilidades si son coherentes unas cosas con otras. Todo tiene que ser coherente. Y, por último, acabar con esa palabra mágica de rigor y detalles, los necesarios, para que los epígrafes sean sólidos. Ya, por último, decir que en la siguiente diapositiva, bueno, resumo un poquito las claves. Al final el objetivo es conseguir alta puntuación y si conseguimos esa alta puntuación, pues podremos tener ese séptimo, ya hemos dicho, ¿no? El número mágico 7, ¿no? Pues ese séptimo día en el que el solicitante descansa. El solicitante, y también debo deciros que si todo más o menos se cumple como os acabo de indicar, pues también ese evaluador va a descansar sabiendo que ha puesto una alta puntuación a esa propuesta. Bien, ya para terminar, ahora ya sí, quisiera dar las gracias a todos los participantes hoy aquí y quisiera también ofrecer una mención especial a quienes me han permitido estar aquí. Cristina Gómez, Punto Nacional de Contacto de FECIT, y Gemma García Zato, que es la responsable de la Oficina Internacional de Investigación de nuestra Fundación Universitaria San Pablo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gemma. Bueno, pues después de esta primera ronda veo que ya tenemos unas cuantas consultas, como era de esperar. Si os parece, voy a compartir el GoToWebinar, porque hay algunas que están más asociadas también a aspectos de elegibilidad, que podemos ir contestando los NCPs, y veo que en la parte de preguntas hay también algunas para María Elena. Entonces, vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Vale, un segundito, que tenía abierto MSCANet porque os he puesto un enlace en el chat. Ahora lo vemos. Vale. Bueno, se ve, ¿verdad? El Mentimeter. Perfecto. Simplemente el primero, vamos, estos los que están más asociados a aspectos de NCPs, María Elena, lo vamos contestando. Por supuesto.
El Coordinators Day en el planning del timing de la convocatoria aparecía después del Grant Agreement. Realmente esto es estar atentos a las propias notificaciones de la comisión. No sabemos cuándo va a ser ese Coordinators Day. El otro día lanzaban la información, por ejemplo, para las redes doctorales, que va a haber una sesión informativa el 14 de junio. La propia comisión va dando la información. También hay que decir que normalmente los proyectos individuales, postdoctorales, perdón, ahora, sigo anclada en la terminología anterior, tienen una gestión relativamente sencilla. No suele haber, si mal no recuerdo, suele haber pocas sesiones de coordinadores para los postdoctoral fellowship. Igual las hay, igual la comisión ha decidido que los va a volver a reactivar, pero esto en cualquier caso es estar atentos a las redes sociales de la comisión, a su Twitter, a la página web, porque ellos mismos van poniendo la información. A priori nosotros no tenemos información de la misma. Cristina, si quieres comenta qué es lo que se toca en los Coordination Day. Sí, coméntalo tú si quieres. No, si quieres, no, tú misma. No. Que como preguntaba qué es un Coordination Day, normalmente el Coordination Day es una jornada por parte de la REA en la que explican la gestión de los proyectos Marie Curie. Normalmente suelen hacer Coordination Day de las Doctoral Network, de RISE y de COFAN, donde hay una gestión más compleja, pues explican todos los aspectos relacionados con el reporting, la diferencia entre el continuous reporting, el midterm review de los proyectos, etcétera, etcétera. Es simplemente una explicación de todo el proceso de gestión que vais a tener que ejecutar al ser beneficiarios de un proyecto, en este caso Horizonte Europa y Marie Curie. Vale. Bueno, y luego nos preguntan dónde podemos encontrar los países elegibles para widening. ¿Es España uno de ellos? Bueno, yo os he puesto en el chat el enlace, hay varios enlaces donde lo podéis encontrar. Yo el primero, porque también lo utilizo, que os he enviado es el de nuestro proyecto de MSCANet, que hay una sección concreta de widening countries y ahí veréis los países que son elegibles. España como país, como tal, no es elegible, pero sí lo es. En las Islas Canarias sí que está especificado como región widening. Por lo tanto, sí que las instituciones que tengan como destino una institución en las Islas Canarias podrán optar a las ERA Fellowship en caso en el que, bueno, en el que haya un proyecto excelente, pero que se quede justo ahí en el corte. Así que, efectivamente, las Islas Canarias, la región de las Islas Canarias, sí. Vale, seguimos. A ver, es que tengo tantas cosas abiertas que no veo ni la pregunta. Vale, esta se la podemos... Bueno, yo creo que esta la podemos contestar entre varios, porque esta también es interesante para María Elena. Jesús, si quieres, por la parte del sector no académico. Cuando se presenta la solicitud, tiene que estar muy claro lo que se va a hacer en la academia y lo que se va a hacer en los 6 meses extra de secondment. Entonces, yo ahí les dejo a Jesús y a María Elena que den un poquito su punto de vista. Jesús, como quieras. Primero, María Elena, sí, no te preocupes. Bueno, yo os diría que es que la palabra claridad tiene que estar en toda la solicitud. Es decir, por supuesto que tiene que quedar claro absolutamente todo. Y también su relación, es decir, justificar por qué de alguna manera se presenta esto y de esta manera, ¿no? Pero sí, la claridad es obligadísima. Y le agradecemos mucho los evaluadores. Gracias, María Elena. Efectivamente, tenéis que pensar, poneros en la piel de los evaluadores. Son 10 páginas, evalúan en tiempo de descuento, en su tiempo libre. Son 10 páginas. Muchas de las debilidades siempre es cuando no está claro o no está descrito suficientemente. Los placement, mucho detalle no podéis dar, pero tenéis que convencer al evaluador que ese placement tiene un sentido en tu proyecto y lo que planteas, porque al final el placement son 6 meses después del proyecto para poder hacer algo con los resultados del proyecto en el sector no académico, principalmente en empresa. Pues una explotación, un testeo, nunca vas a poder confirmar que vas a poder hacer ese testeo, pero tienes que explicarlo en la propuesta de manera que María Elena lea esa parte de la propuesta y entienda que tiene un impacto, que tiene un sentido con el proyecto y que se lo cree. Todo el detalle posible que se puede desarrollar en 10 páginas. Es que además tenemos experiencia non académica, es decir, muchos de nosotros también ejercemos la profesión, por lo tanto,
tiene que ser no solo claro, sino realista, es decir, estar de acuerdo con los parámetros profesionales, ¿no? De alguna manera, de esa parte, ¿no? Y además recordar que es parte integral del proyecto, es decir, incluso a nivel de presupuesto vais a tener 6 meses más adicionales de presupuesto, por lo tanto es parte del proyecto como tal. Y que no se vea como una extensión de tiempo de quiero 6 meses más, sino que tenga pues eso, un impacto y un sentido en el proyecto. Vale. Me quedo con la siguiente, que es un aspecto de elegibilidad. Bueno, lo primero, antes de contestarla, ya sabéis lo que os voy a decir, porque yo creo que os lo decimos en todos los correos. Ninguno de nosotros tres, ni Xavi, ni Jesús, ni yo, tenemos la potestad para confirmar una elegibilidad, ¿vale? Esto nosotros obviamente conocemos las reglas de participación, bueno, las conocemos y seguimos aprendiendo todos los días, pero es verdad que es la institución que contrata a la persona quien tiene que confirmar esa elegibilidad, sí o no, es decir, y sobre todo lo tiene que hacer a través de documentación pertinente, ¿vale? Con lo que sea, con un contrato de trabajo, con un padrón, con una vida laboral, con el documento que se considere oportuno. Dicho esto, un investigador de un tercer país que ha tenido un acuerdo de cotutela, en el doctorado con una universidad española en España ha estado menos de 12 meses, pero sí ha tenido matrícula. ¿Es elegible? Bueno, esta la voy a contestar, pero con cuidado, ¿vale? Porque de hecho ahora mismo estamos nosotros mismos lanzando consultas a la Agencia Ejecutiva de Investigación para que nos digan, que no lo sé si lo harán o no, para que nos guíen un poco. ¿Por qué? Porque aquí hay varios aspectos. Decís que ha estado menos de 12 meses, entonces en principio si ha estado menos de 12 meses podría ser elegible a fecha de cierre de convocatoria. Pero hay que tener en cuenta que hay un doctorado como tal entre dos universidades y lo que tenemos que ver es cómo computa ese tiempo, ¿de acuerdo? Global, si computa todo también en España y en el otro país, que también puede ocurrir esta situación y que no sea elegible o sí. Yo personalmente considero que si esa persona ha estado menos de 12 meses y es un doctorado en cotutela, es decir, que tiene una universidad donde principalmente va a estar casi todos los 3 o 4 años, a excepción de estos menos de 12 meses, podría ser elegible. Dicho esto, mandarnos un correo porque vamos a intentar que la REA, la Agencia Ejecutiva de Investigación, nos dé pautas para poder contestaros, porque cada vez son más este tipo de situaciones, ¿no? Entonces vamos a ver si tenemos una pauta concreta para daros. Vale, seguimos. ¿Tienden las propuestas a la uniformidad? ¿Es bueno copiar la estructura de propuestas anteriores muy bien evaluadas? ¿Hay mecanismos de detección de plagio? Bueno, claramente la evaluadora nos puede contestar, María Elena. No, por Dios, si una de las cuestiones es la creatividad y la innovación, tiene que significar una diferencia, ¿no? La propuesta en sí. Entonces, todo lo que sea copiar documentación, no. Yo creo que todos sabemos lo que es una redacción clara y una buena argumentación. Esa es la clave, ir punto por punto y adaptada, por supuesto, a cada propuesta y a cada situación. Es muy raro que haya dos situaciones, dos propuestas calcadas y además no gusta realmente, ¿no? No tiene demasiado sentido. No. Bueno, además que yo sí que entiendo que hay mecanismos por parte de la Comisión Europea para detectar el número de hecho de caracteres que son similares en propuestas diferentes, o sea, sí que se va atendiendo. Esas no, directamente ni nos llegan. Directamente no nos llegan esas, o sea, son eliminadas, no nos llegan. Sí, de hecho, Cristina, ya sabes que hay chequeo por instituciones cuando se presentan X números de propuestas por la misma institución, se chequean que no sea un cambio de un objetivo por otro y en el mismo supervisor. Eso hay un disclaimer no sé si en el programa de trabajo, en la guía, en algunos de los documentos oficiales. Uniformidad, pues puede haber a lo mejor en el tipo de paquetes de trabajo, porque al final es un proyecto de una sola persona, pero como dice María Elena, tiene que ser creativa, tiene que ser diferente. Pensad que si trabajáis en un departamento con el mismo supervisor y hay un copia-pega, esas dos propuestas le pueden llegar a la misma evaluadora por la temática. Y puede ser que se caigan esas dos propuestas porque se considere que se han copiado y hay que tener un cuidado con ese tema.
No, además es muy previsible tener en cuenta que los keywords al final es lo que van depurando, ¿no? Un poco llegan a los evaluadores X por keywords y al final, pues efectivamente, primero no nos llegan si son copiadas y segundo, bueno, claro, yo estaba ahora pensando que si se trata de una propuesta, que es decir, que no ha salido demasiado bien parada, pero que se ha mejorado, etcétera, etcétera, pero eso a veces lo tienen en cuenta los vice chairs, que sí conservan la documentación de otras propuestas previas, pero nosotros no. Vale. Nosotros digamos que cada propuesta a evaluar partimos de cero, ¿no? Yo creo que igual también la pregunta iba un poco por, he tenido un 92, la nota de corte era 93, ¿qué hago, no? Que aquí sí que es cierto que obviamente un proyecto de un 92 tiene una base de excelencia ya por sí. Lo que habrá que intentar es mejorar, ¿no?, estas debilidades identificadas, volver a actualizar el estado del arte, volver a asegurarse de que la tecnología o la innovación sigue siendo innovadora un año después, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, bueno, vamos a tomar 3 o 4 preguntas más, tenemos muchas, pero por mantenernos es tiempo, como tenemos una siguiente ronda, vamos a tomar 3 o 4 preguntas más y pasamos a la presentación de Jesús. Bueno, para la opción NOPEA nos preguntan, para la European Fellowship, ¿es posible, bueno, para todas, ya os lo digo, porque el trabajo de campo se puede hacer en todas, ¿es posible hacer trabajo de campo en un país diferente a donde se ubica la institución que hospeda sin que sea parte de un secondment? Sí, es que de hecho, si os fijáis en una de las diapositivas que os he puesto antes, el trabajo de campo normalmente no tiene por qué ser un secondment. Un secondment, uno de los aspectos que tiene es que tiene un componente de supervisión, ¿vale? Mientras que normalmente un trabajo de campo suele ser la misma persona que es autónoma para realizar ese trabajo de campo. Es posible, el trabajo de campo se puede hacer en principio en cualquier parte del mundo, ¿vale? Siempre justificado, obviamente, y habrá áreas científicas donde se dé más y otras donde se dé menos, pero justificado. Sí, y Cristina, tienen que tener cuidado con el número de estancias de trabajo de campo. De trabajo de campo, porque eso puede repercutir en la parte de implementación y hacer que el proyecto no sea real. Tú tienes un presupuesto, no puedes plantearte 8 campañas de trabajo de campo con el coste del viaje, etcétera. O sea, es un presupuesto. Hemos visto, recuerdo muchos proyectos y algunos de ellos, pues, con 5 o 6 viajes a terceros países para recopilar materiales y al final, pues con el presupuesto del proyecto no se hace real y vienen muchas debilidades en la parte de implementación. Correcto. Vale, esta pregunta, María Elena, te la cedemos a ti. ¿Cuáles son los criterios de evaluación del CV de los solicitantes? Si tienes más publicaciones, tendrás más éxito. ¿Los que postulan a los 7 años están en ventaja sobre los que postulan al año? Bueno, nosotros aquí los criterios que manejamos en este aspecto serían, sobre todo, coherencia. Es decir, si es un investigador más joven, lógicamente no se le va a exigir un número de publicaciones alto. Sin embargo, si sus líneas de investigación son innovadoras, si sus líneas de investigación son coherentes, puede puntuarse por encima, ¿no? O sea que realmente, de nuevo vuelvo a decir, coherencia y que sea razonable, sentido común, ¿no? Lógicamente, en ese sentido, hay investigadores que tienen muchas publicaciones, pero que aportan poco. Entonces, se evalúa todo. Claro, Todos los yo creo criterios que hemos dicho antes. Efectivamente, también, obviamente, para eso las personas que evaluáis sois expertas y sabéis que no es lo mismo una persona que acaba de sacar su doctorado a una que lleva 6 años. El proyecto, obviamente, difiere, lo ambicioso del mismo difiere, el impacto difieren muchas cosas, ¿no? Es que según eso solo tendrían opción los que tienen 7 años de publicaciones y no es el caso. Exacto. De hecho, luego veréis en una de mis diapositivas cuál ha sido el resultado por edad investigadora. De hecho, Jesús, si te parece, vamos a hacer eso. Como ya nos pasamos más de 6 minutos, luego seguimos con la ronda de preguntas, que tenemos otro margencillo, pero te voy a ceder, te voy a ceder el control y
Y ya sigues tú. Espera un ¿Se ve? momento. Pantalla. Vale, voy a ir directamente. A ver, ahí la veis, ¿verdad? Sí, si la pones Muy bien. perfecto. Perfecto. Voy a minimizar, espera un momento. Voy a minimizar. Uy, se ha ido, ¿no? No, sigue. Espera, es que no. Un momento. ¿O no la Bueno, pues ves? ahí. Es que estoy intentando minimizar el cacharro este del web del. Mételo a la izquierda, a la derecha con la flechita. Es Sí, que yo sé que es muy estable este sistema, pero para los que ahora, somos perfecto. ponentes es ¿Lo veis, complicado. verdad? Bueno, Sí, lo vemos. antes de nada, a todos los que estáis participando, tenéis el documento del año pasado del análisis sobre las evaluaciones con más comentarios. Esta presentación la hemos hecho un poco más cortita y desde otro punto de vista. Hemos hecho un análisis estadístico de 300 SRs, pero la presentación del año pasado sigue siendo vigente porque las evaluaciones no cambian, evolucionan un poco, pero al final los comentarios y un poco las debilidades, las fortalezas se mantienen a lo largo de los años. Como hemos presentado, los tres criterios de evaluación, que no voy a entrar en detalle. Os voy a dar un poco de estadísticas para que veáis el grado de solicitudes, de propuestas recibidas en el 2022 en relación con 2021. Ha habido una reducción, por lo tanto, cada vez estamos consiguiendo que el programa sea un poco más atractivo, con una tasa de éxito un poco más atractiva para todos los candidatos. Y aquí veis un poco en la opción europea el número de propuestas elegibles, el número de propuestas retenidas para financiación en los diferentes paneles científicos. Y ahí veis un poco la tasa de éxito general de todos los paneles es del 17,5, pero por paneles veis un poco ha variado entre el 17 y el 18%, pero estamos ante una tasa de éxito que ha subido en comparación con lo que teníamos en el año anterior y en los años anteriores de las Individual Fellowship de Horizonte 2020. Si pasamos a las Global, veis ahí un poco la distribución por paneles. Hay una concentración de solicitudes muy amplia en el panel de Humanidades y Ciencias Sociales. Y veis un poco ahí también la tasa de éxito. La tasa de éxito general de las Global ronda el 21%. Y en los diferentes paneles pues, está relacionado con el número de propuestas presentadas y, por tanto, el porcentaje que le corresponde. La que menos tasa de éxito tiene, como veis, es el panel de matemáticas. Veis con 11 propuestas presentadas y dos financiadas. En cuanto a los placement, bueno, os damos un poco de estadísticas porque muchos preguntáis, ¿tengo que incluir un placement? ¿Es bueno o es malo? Bueno, pues si tiene sentido es algo positivo porque te puedes explicar más en el impacto que va a tener en tu carrera, pero bueno, veis ahí que solamente 410 propuestas solicitaron un placement en el sector no académico, lo que es un 5,8%, y veis un poco la distribución tanto en la modalidad europea como en la modalidad de global. Ahí veis un poco cuál es el non-academic placement. Sobre todo, donde más se han concentrado ha sido en las europeas. Y ahora lo que comentábamos, os ponemos este gráfico para explicar la edad del investigador. Sabéis que tenéis 8 años perdonad. Tenemos 8 años de límite de experiencia y ahí veis las propuestas presentadas y la tasa de éxito en cada uno de la edad del investigador, de la edad en investigación. Y veis que la tasa de éxito para aquellos de 0, 1, 2, 3 años de experiencia en postdoc está por encima un poco de la media, baja en aquellos de 6 años, pero bueno,
es simplemente lo que comentábamos. Tiene una relación con el tipo de proyecto que presentas, las capacidades del investigador. No por ser recién doctorado no vas a tener posibilidades de obtener un proyecto. Simplemente tienes que ajustar los objetivos, lo ambicioso del proyecto con tus capacidades como investigador o como investigadora. Y ahí veis un poco la distribución de solicitudes y de la tasa de éxito. Está claro que este postdoctoral fellowship de las acciones Marie Scots Curie está muy orientado a aquellos investigadores recién doctorados en los primeros años de su carrera para tener un desarrollo de su carrera, un impacto en su carrera, y veis cómo va reduciéndose a medida que se añaden años de experiencia en investigación. Aquí os hemos señalado que lo podéis complementar con la presentación del año pasado, las debilidades que se han encontrado en el criterio de excelencia. Tenéis ahí por diferentes subapartados y veis, por ejemplo, la metodología. La metodología, pues hemos encontrado debilidades, todo relacionado con que no se dirige, no tiene un enfoque adecuadamente, no se discute con convicción la metodología que se va a utilizar o no se describe con suficiente detalle. Es importante tener clara el concepto de la metodología, los retos que esta metodología por la que habéis seleccionado esta metodología para vuestro proyecto es la más adecuada para abordar los objetivos del proyecto. Si pasamos a la calidad de la transferencia de conocimiento entre los dos elementos del proyecto, entre el fellow y el supervisor / la institución, pues hemos visto que las debilidades principales es que no está claramente explicada, discutida con detalle. Es importante tomar en consideración pues, la transferencia de esas competencias únicas entre el investigador y la host institution, el supervisor, y viceversa. Es importante presentar la complementariedad de esta transferencia de conocimiento. Nos encontramos muchas situaciones de voy a hacer este postdoc, este proyecto en el mismo sitio donde hice el doctorado. A priori no es una debilidad, pero si no la explicamos, qué aportamos, qué nos aporta, al evaluador puede considerar que es una continuidad, se va a hacer lo mismo, tenéis que tener cuidado. Hemos encontrado investigadores que cumplen la regla de movilidad para retornar después de 2 años a la institución. Tenéis que tener bastante cuidado en este apartado. Si pasamos al estado del arte, hemos encontrado siempre las debilidades, que es que no se explica con detalle, no está actualizada y no es convincente. Ahí tenéis un poco los aspectos. No me quiero entretener en leeros, vais a tener la presentación. Ahora os voy a presentar un gráfico que describe muy bien cuáles son los aspectos y los subaspectos que tenéis que tener en cuenta a la hora de escribir y que no tenéis que olvidar en dar bastante detalle de esos aspectos. Los objetivos, tenéis que señalar los objetivos con detalle, claramente presentados y evitando que sean súper ambiciosos, que no sean realistas. Es un proyecto de 24 meses, puede ser un proyecto de 12 para las europeas. Tenéis que estar alineado un poco con la duración del proyecto y que es una persona que está trabajando en este proyecto. Y luego el enfoque interdisciplinar, pues tenéis que tener claro un poco cómo integráis las diferentes disciplinas en vuestro proyecto. Ahí veis un poco qué tipos de aspectos han destacado los evaluadores en las últimas evaluaciones. Y aquí os hemos hecho este gráfico para intentar daros un poco de luz de los 300 Evaluation Summary Reports. Hemos analizado cuáles han sido el número de menciones positivas y negativas en estos 3 apartados. En negro, la calidad científica; en azul, la calidad relacionada con la supervisión; y un poco con la roja con el cumplimiento de la profesionalidad del investigador. Y ahí veis que
los aspectos que más comentarios positivos han aparecido en las evaluaciones suelen ser los objetivos, la metodología, las prácticas de Open Science, el estado del arte, la calidad del training y los aspectos interdisciplinares. De 300 Evaluation Summary Report veis un poco el número. Queríamos poneros este gráfico para que veáis en qué os tenéis que centrar, en cuál es lo mejor considerado por parte de los evaluadores. Esto es un análisis estadístico, no es cualitativo, simplemente cuáles han sido los comentarios más repetitivos en las evaluaciones. Si pasamos a la parte de la supervisión, está claro que positivamente una buena supervisión y una buena transferencia de conocimiento han sido los aspectos con más comentarios. Con algo menos comentarios, las transfer skills en la formación, cómo se va a hacer la supervisión y el desarrollo de carrera. Y por último, todo lo relacionado con el cumplimiento de la profesionalidad del investigador, donde más comentarios se han encontrado es en la experiencia profesional del investigador, las capacidades, las skills profesionales del investigador y las competencias. Veis un poco ahí qué es lo que valoran positivamente. Si pasamos a las debilidades, ahí veis, tenéis claro que donde más debilidades hemos encontrado es en la metodología, seguido por el estado del arte, los objetivos y los aspectos interdisciplinares. Tenéis que tener claro que hay una correlación también con los aspectos positivos. Si la metodología es incorrecta, esa propuesta no se va a financiar. Y lo siguiente, si el estado del arte no está actualizado y no tenéis claros los objetivos, corréis un riesgo de bajar muchos puntos en la excelencia. Y son 50 puntos sobre los 100 del proyecto. Si pasamos a las debilidades en la supervisión, donde más comentarios sobre la debilidad ha sido la transferencia de conocimiento. Si no queda claro qué gana el fellow haciendo este proyecto en esta institución y viceversa, hemos encontrado un montón de comentarios negativos, en este caso casi 60 de los 300 que se han evaluado. Y por último, quizás donde menos debilidades se han encontrado son todo lo relacionado con el cumplimiento, el perfil un poco del investigador, del fellow que solicita este proyecto. Si pasamos al impacto, lo mismo, la contribución del proyecto a tener un impacto social, un impacto económico, bueno, pues veis que principalmente las debilidades, se trata de un criterio nuevo, estamos todos aprendiendo, hay cada vez más documentación que explica cómo abordar este tipo de impacto social e impacto económico, pero las debilidades que hemos encontrado es que no se justifica, el enfoque es muy superficial, no hay evidencias que argumenten ese impacto que se propone. Es importante que argumentéis el impacto social e impacto económico basado en documentos o en aspectos suficientemente objetivos que pueda aportar. Por ejemplo, pues eso, qué resultados se esperan, la relevancia económica, la magnitud y la importancia de esos impactos y la escala, cuantificar la escala, y siempre basado en documentación, en situaciones. Bueno, es uno de los subcriterios claves ahora mismo, es nuevo y cuesta bastante el encontrar el enlace perfecto en la propuesta. Por parte del plan de comunicación, pues las debilidades fundamentales es que el enfoque y el alcance es muy limitado, no es convincente, no tiene detalle, falta de foco. Es fundamental que el plan de comunicación tenga el outreach, tenga bien estructuradas las acciones, con sus KPIs, con su impacto, con las diferentes audiencias a las que vais a aplicar. Es importante el tener este tipo de aspectos claves en la parte del plan de comunicación. Decir que cada vez sois mejores a la hora de preparar este tipo de proyectos,
como puntos nacionales de contacto, desde 2014 hemos hecho mucho hincapié, hemos hecho muchos eventos, muchas jornadas y creemos que esta parte es de la que menos debilidades, al menos en las propuestas españolas, estamos encontrando. La contribución del proyecto al impacto científico, bueno, pues ahí veis un poco qué es lo que hemos encontrado a la hora de que los evaluadores argumenten sus comentarios negativos en este apartado. Es importante explicar cuál es el impacto en la ciencia, el avance que vais a proponer en este aspecto. Y siempre que sea realista. No vamos a curar el cáncer, pero nuestro proyecto va a mejorar determinadas terapias o determinadas actividades, la mejora en el estado del arte, con estas publicaciones que vamos a plantear. Bueno, esta parte, este impacto científico es algo en lo que vosotros sois expertos junto con vuestro supervisor. En otros Infodays siempre planteamos que esto es una propuesta que participan muchos elementos, el supervisor, el fellow, la institución, donde hacéis los secondments. No es solamente el trabajo del fellow, es importante que esta contribución al impacto científico venga también de la mano de vuestro supervisor o de vuestra supervisora. Las audiencias. Está claro que tenéis que tener bien localizado quiénes son vuestras audiencias en vuestro proyecto, audiencias no profesionales, profesionales, académicos de vuestro mismo sector, bueno, y plantear diferentes acciones para las diferentes audiencias. Y por último, el tema del IPR, tenéis que trabajar con vuestra institución, cómo vais a proteger, cómo vais a plantear la posibilidad de publicar, de proteger, y es importante incluir todos los aspectos relacionados con la experiencia de la institución a la hora de tratar toda la propiedad intelectual. En cuanto a las fortalezas, pues ahí veis. ¿Cuáles han sido los comentarios, en la repetición de los comentarios positivos? Pues las perspectivas de carreras que le va a dar y de empleabilidad de este proyecto, cómo este proyecto contribuye al desarrollo de las capacidades del investigador, es el objetivo de un proyecto postdoctoral, el mejorar el futuro de los investigadores. Por parte de la mejora de los campos científicos, pues ahí veis que los principales comentarios positivos van en el impacto científico, después en el impacto social económico y por último las medidas para medir los resultados, los outcomes y los impactos del proyecto. En cuanto a las actividades de diseminación y comunicación, veis que lo más positivo siempre hay referencias a los planes de comunicación, de diseminación y después planes de comunicación, las audiencias y por último, bueno, todo lo relacionado con IPR y con los planes de explotación. Aún así, veis que están de los 300 SRs, casi 100 reciben comentarios positivos sobre el plan de explotación y todo lo relacionado con la gestión del IP. Y vamos a las debilidades. ¿Cuáles han sido las debilidades en cuanto a las perspectivas de carrera? Pues ahí veis. Pocos comentarios, de los 300 solo hemos encontrado entre 50 y 20 en todos los temas relacionados con las perspectivas de carrera. Importante, hay muchos comentarios negativos en todo lo relacionado con el impacto social y económico. Creo que esto es una parte que hay que trabajar mucho. Bueno, aquí tenéis un poco dónde están fallando las propuestas, en el impacto social y económico y seguido del impacto científico de los proyectos. Y por último, todo lo relacionado con comunicación, pues donde más se está fallando en la parte de comunicación, en la parte de cómo seleccionar las audiencias, plan de diseminación y el IPR. Pero veis que los comentarios están en torno a unos 50 sobre 300 SRs que se han analizado. Y por último, la implementación. Bueno, los principales debilidades que hemos encontrado están relacionados todos con la gestión y la identificación de los riesgos.
es algo que muchos investigadores no consideráis como importante y ahí es donde hemos encontrado un montón de debilidades. Es importante que tengáis claro cuáles son los riesgos científicos de vuestro proyecto, los riesgos administrativos y plantear acciones de mitigación correctas para cada uno de ellos. No os podemos decir cuál es el número mínimo de riesgos, dependiendo un poco de los proyectos, pero tiene que aparecer tanto de gestión como científicos dentro del proyecto. En cuanto a otro aspecto de la implementación, los esfuerzos, los recursos, la distribución de recursos, es importante, pues eso, una buena distribución de las tareas a lo largo del tiempo, con un Gantt chart que explique de manera visual cuáles son los esfuerzos en cada una de las tareas. Bueno, esto es importante en incluir. Los aspectos de los person month, también es importante que, bueno, los person month, el tiempo que dedica el fellow durante sus 24 o 36 meses de proyecto, están claros, pero también hay que incluir o hacer alguna referencia a los meses en los que va a estar vuestro supervisor o personal del departamento ayudando en vuestro proyecto. Es importante el cuantificar los esfuerzos por paquetes de trabajo, que quede bien claro, aunque sea un proyecto de una sola persona, se trata de un proyecto europeo, tiene que tener una estructura de paquetes de trabajo y con la dedicación a cada una de sus tareas. Debilidades en paquetes de trabajo, en el work plan y en la duración de los diferentes paquetes de trabajo. Esto es un todo. Tenéis que tener claro el número de paquetes de trabajo. Nosotros, y en el handbook del proyecto MSCianet, hay una recomendación de 2 paquetes de trabajo científicos alineados con los objetivos del proyecto, uno para el training, otro para la diseminación, comunicación y explotación de resultados y otro de management. Eso podría ser un tipo de proyecto con una estructura de paquetes de trabajo correcta. Olvidaros de 10 paquetes de trabajo, tenéis que pensar que se trata de un proyecto de una sola persona y tiene que estar alineado con el número de deliverables, de milestones, acorde al trabajo de una persona durante 24 meses. Bueno, ahí tenéis un poco las debilidades que hemos encontrado en las últimas evaluaciones. En cuanto al gráfico, fortalezas en la parte del diseño de proyecto, pues la calidad de la institución de acogida, el work plan y los paquetes de trabajo es lo que mejor valoran que sea correcto. Si pasamos a las actividades relacionadas, el tipo de actividades que vamos a plantear, veis que hay ahí es el que menos se comenta positivamente porque ya creo que queda claro que es una actividad ya intrínseca al desarrollo de un proyecto europeo. Management, deliverables, milestones, ahí es donde hacen más hincapié. Y por último, todo lo relacionado con la sostenibilidad del proyecto, de las oportunidades y de los servicios que ofrece la institución para que se desarrolle correctamente el proyecto. Si vamos a las debilidades, como os comentaba, ¿cuáles han sido las principales debilidades en cuanto al diseño del proyecto? Pues paquetes de trabajo, la duración, los esfuerzos y las tareas. Seguido, el tipo de actividades, bueno, veis que ese es una parte que no recibe muchas debilidades, yo creo que porque es algo ya asumido en el tipo de proyectos y que si está correctamente planteado es ya casi un estándar. Importante en el monitoring y en la gestión de los riesgos es el mayor número de debilidades que hemos encontrado en esta sección. Y por último, bueno, veis la parte de la sostenibilidad también ha sido de los que menos debilidades han recibido en las últimas convocatorias. Veis ahí un poco estos diferentes aspectos dentro de la parte de la sostenibilidad y los servicios que ofrece la institución de acogida al investigador. Con estos gráficos intentamos no daros la varita mágica de qué tengo que poner, pero sí dónde puedo centrar mis esfuerzos a la hora de
dar claridad y descripción a estos aspectos, que es donde más debilidades se reciben en las evaluaciones. Y hasta ahí mi presentación. Y hasta ahí puedo leer, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Sí, hasta ahí. Muchas gracias, Jesús. Genial, como siempre. Bueno, si os parece, hago un mini resumen porque han llegado muchas consultas en 2 minutos, porque algunas se repiten, y luego ya dejo las que son interesantes, yo creo, para compartir entre todos. Bueno, la incorporación. No está escrito en ningún sitio, lo hemos buscado, pero lo que vemos por lo que ha sucedido en las 2 convocatorias anteriores es que efectivamente la incorporación va a ser previsiblemente hasta el mes de septiembre de 2025. Recordad que aquí los resultados se conocen en febrero de 2024, la incorporación empezará en marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. Día exacto del mes de septiembre, pues no lo podemos decir, pero el mes de septiembre de 2025. A nivel de financiación, preguntaban algunas personas, ¿los datos que das es ya incluido el 91% que aplica España? Os he puesto la información de los 2 conceptos. El concepto que viene como partida de living, o sea, coste empresa, más luego el de familia, más el de movilidad, tenéis todas las partidas que vienen por defecto en el programa de trabajo. Y luego a eso, a la partida del living allowance, tenéis otra línea donde se indica ya para España, recordad que cada país tiene un coeficiente de corrección diferente, el 91,3 para España, que disminuye de 5.080 a 4.638. O sea que tenéis las 2 líneas con la información de todos y cada uno de ellos. Luego, por otra parte, los Global Fellowship. En los proyectos globales alguien nos decía, si yo estoy en España, ¿puedo pedir el proyecto con España? Sí, no hay ningún problema. Recordar que el concepto de movilidad en una Global Fellowship se mide o se tiene que cumplir en el tercer país. Entonces, si estáis ahora mismo trabajando en un centro de investigación en España, podéis pedir el proyecto con España. Será la entidad española la que os contrate durante los 3 años de duración. No hay ningún impedimento por estar residiendo aquí y solicitar el proyecto con una entidad española. Aquí hay varios aspectos que nos preguntáis en relación a la cotización, ¿vale? Y de nuevo, nosotros no tenemos la respuesta a esto. Hablar con vuestra entidad en la que os va a contratar. Tenéis que tener en cuenta vosotros como persona que se va a desplazar a otro país también aspectos de Hacienda, de Seguridad Social. Hay países que tienen tratados de doble imposición y que quizás os van a permitir no tener que tributar también en el otro país. Puede que sí o puede que no, pero esto es algo que tenéis que ver directamente con Hacienda y con la Seguridad Social. El concepto de placement, del que estamos hablando largamente. Primero, es un importe que le aplica. Ahí tiene el micro abierto, compañeros, si lo cerráis, porque yo creo que tenemos eco, puede ser. Me estoy oyendo como 3 veces. Bueno, en cualquier caso, el concepto de placement lo va a cubrir la entidad beneficiaria, ¿vale? La entidad beneficiaria es a la que se le va a extender 6 meses más los fondos. Por lo tanto, es ahí, ya está integrado en esa entidad que os va a contratar los fondos. Pueden ser 6 meses de máximo, puede ser menos, ¿vale? Puede ser una duración de un placement de 3 meses, por ejemplo. Siempre en Europa y siempre con personal de supervisión dentro de esa institución no académica, obligatorio. Y finalmente, os lo adelanto ya, sí, el handbook, famoso handbook que teníamos en el proyecto europeo de NCPs de Marie Curie, de Net for Mobility, ahora MSCA-Net, está a puntito de caer. La actualización, no va a haber muchos aspectos de actualización, pero sí que va a salir en breve. Yo creo que posiblemente esta semana ya tengamos el OK de la Comisión Europea, lo pondremos a disposición también en la URL donde yo os he puesto la información de todo lo que vamos a publicar. Entonces, me vuelvo a tomar... Ah, no, tengo yo, ¿verdad? Estáis viendo la pantalla ahora mismo, ¿verdad? Estáis viendo el Mentimeter. Vale, pues si os parece, vamos a ir comenzando por las consultas que estaban por ahí más votadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, María Elena, y si no también como NCPs, luego daremos nuestro punto de vista, pero aquí nos interesa que nos cuentes tú. El año pasado indicamos que el fellow podía quedarse en una entidad finalizada la MSCA y esto ha sido evaluado negativamente porque no contribuía a su independencia. ¿Es frecuente este enfoque? No te oímos, yo creo que estás silenciada. Ahora. Ahora sí. Todo lo que realmente no podría contestar, no sé si es frecuente, no lo sé.
no lo sé, pero lo más seguro es que informándose, yo estaba un poco reflexionando, los mapas de puntos que nos ha enseñado Jesús son absolutamente estupendos para saber por dónde tirar. Y en ese sentido, tener la información, digamos, antes del proceso con vosotros, con los puntos, con los PNTs, y luego además tener un poco la visión final, un poco del evaluador, os tiene que ayudar muchísimo a plantear vuestro trabajo. No sabría contestar a esta pregunta. No sé si es algo. No te, Jesús, estaba silenciado. Te he llegado yo antes a silenciarte, está silenciado. Dale tú si quieres. Yo diría, todo depende un poco del perfil del evaluador que te ha tocado. Todas las evaluaciones son subjetivas. Puede ser que hayan considerado, no sé la situación, habrá visto el currículum y no sé si volvía, se quedaba. Si tú planteas que se queda en la institución, pues tendrás que plantear el qué, para qué va a hacer. Puedo entender que puedan considerarlo como algo negativo si no se le propone ser líder de un grupo, tener una nueva línea de investigación. Todo depende un poco de lo que haya visto en la propuesta del evaluador. Nosotros consideramos interesante si tú, como institución, atraes talento y retienes, tienes que explicar esa retención que le va a ofrecer. Pero es todo muy subjetivo. Yo siempre yo lo aconsejo, porque tienes que vender la idea de la retención y el desarrollo de carrera. Pero si el evaluador no ve desarrollo de carrera, pues es normal que te ponga ahí está. Eso. Jesús, más que subjetivo, yo hablaría de que buscamos la independencia y neutralidad, es decir, tratar de, en función de nuestra experiencia, porque claro, para eso evidentemente somos personas, somos sujetos, ¿no? Pero en función de nuestra experiencia, poder calibrar si algo es una fortaleza o una debilidad, ¿no? En concreto, con esta segunda pregunta, yo no sé si ya podemos pasar a la siguiente, Cristina. Sí, yo iba a comentar simplemente que además es que hay tanta diversidad en ese aspecto, desde gente que considera y que incluye que se va a quedar en la institución, pero como dice Jesús, tiene que haber un algo más, es decir, no me quedo para seguir con este proyecto con una actividad incremental, sino que voy a intentar dar un saltito más. Hasta gente, por ejemplo, que viene de terceros países que también nos lo comentan, bueno, yo es que mi intención no es quedarme en Europa, bueno, justifícalo, es decir, de alguna manera también puedes decir que vas a retornar a tu país fuera de Europa porque te vas a llevar un conocimiento de X, Y o Z, pero vas a mantener unas colaboraciones internacionales, es decir, yo creo que ahí es importante esa justificación y ese compromiso también de alguna manera que se vea de la propia institución. Pero bueno, seguimos, sí, porque tenemos unas cuantas, así que dale. Vale, en cuanto a la siguiente, nada, simplemente decir que, por supuesto, que sería evaluado positivamente un trabajo previo de investigación, sea o no con ese supervisor escogido, pero todo eso tiene consistencia, es sólido, me parece interesante, ¿no? Nosotros muchas veces, bueno, Jesús, nos cabe un poco la dicotomía aquí, ¿no? Porque nos suelen decir, puedo pedir, y yo creo que alguna de estas ya me voy adelantando también y la quitamos, puedo pedir mi proyecto con el mismo laboratorio donde hice mi PhD, ¿no? Por ejemplo, entonces nos dicen, bueno, es que claro, aquí pues, puede pasar de todo, puede efectivamente argumentarse que tú ya tienes más fácil esa integración en el centro que te va a contratar, tienes una especie de bases, ¿no? De resultados porque ya has trabajado con esa persona, pero por otra parte tendrás que justificar muy bien que se va a seguir manteniendo un aspecto de innovación y sobre todo de transferencia de conocimiento y complementariedad entre esos perfiles, ¿no? Entonces, bueno, que aquí también, pues un poco lo dice Jesús, que depende también de cómo quién vaya a evaluar y qué justifiques tú bien, ¿no? Con ese... Claro, hemos visto muchos proyectos, haces tu doctorado con tu supervisor, estás fuera 4 años y quieres volver, es algo normal. Esos 4 años de postdoc tienen que servir para que tú aportes algo al grupo. Es simplemente eso. Sobre todo si la aportación es innovadora. Es que todo Exacto. tiene su sentido, ¿no? Claro. Vale, ¿dónde se especifica esa estructuración recomendada de los Work Packages que has comentado, Jesús? Bueno, en el handbook, que no sé también Jesús, en el handbook que está en el proyecto MSCianet,
Pero bueno, en todas las presentaciones siempre lo argumentamos porque es un proyecto de 24 meses, una persona trabajando, ese es el tipo de estructura. Tiene que haber management, 1 o 2 de ciencia, depende, 1 de training, puede ser que no haya de training y esté dentro del de ciencia, es un poco una estructura para que sea una estructura lógica. Correcto. Y luego aquí no me queda muy claro, es en la descripción del proyecto donde hay que describir experiencia de investigación. Por ejemplo, he hecho un postdoc donde he aprendido algo y ahora quiero desarrollar un proyecto propio. Bueno, es que hay varias partes del formulario donde tienes que detallar, ¿no?, esa experiencia de investigación, tanto obviamente en el propio currículum que luego se va a nutrir, ¿no?, de esa parte de excelencia al final donde hablas tú de tus cualidades y de ese desarrollo de carrera, ese punto 1.4, pero hay varias partes. No sé ahí si María Elena quieres añadir alguna cosa concreta. Sí, lógicamente en el currículum tiene que estar en la parte A, pero en la parte B tenemos que volverla a encontrar para lo de siempre, para que sea coherente lo que plantea de futuro y lo que trae, digamos, de pasado, ¿no? Claro. Exacto. Vale. What document is accepted as a proof of period of non-employment for a researcher from Iran? Bueno, la contesto en español porque entiendo que esta persona nos escribe en inglés, pero bueno. Insisto, de nuevo, nosotros no podemos deciros qué documentación es la pertinente. Esto es la institución que contrate a ese investigador, en este caso de Irán, tendrá que ver, pues nosotros podemos hablar, por ejemplo, de un documento, de un informe de vida laboral. Aquí en España determinaría que si una persona ha estado en paro o no en paro o qué actividad de trabajo realizado. Habría que ver viendo un poco dentro de las instituciones competentes en Irán qué documento procedería a solicitarle a esta persona. ¿Vale? Bueno, seguimos un poquito. Para la Global, ¿puedo elegir como Associated Partner una universidad donde había estado para una postdoc, pero donde no he podido trabajar en la pandemia? Bueno, ojo, que no sé si estamos hablando aquí de un concepto de elegibilidad o no. Entonces, esto si queréis nos lo enviáis por escrito, pero obviamente si ha estado en ese país más de un tiempo concreto no puede solicitarlo, ¿vale? No sé si va por ahí los tiros. Vale, bueno, esto yo creo que lo acabamos de comentar. Sería desfavorable en criterios de evaluación el retorno a un grupo de investigación, sea global o sea proyecto europeo. Yo creo que esto lo hemos hablado ya. Vale, Xavi, esta yo creo que te la vamos a lanzar a ti, que eres quien ya se ha dado de alta una propuesta, que no debemos hacerlo, pero damos de alta propuestas para ver el proceso. ¿Existe un listado oficial de keywords o se eligen de manera particular de acuerdo con el proyecto? Pues nada, justo cuando lanzáis en la propuesta, en la parte A, en los formularios administrativos, tenéis 2 categorías, los descriptores y las keywords. En el caso de los descriptores, no estoy seguro de si estarás refiriéndote concretamente a las keywords, pero lo digo, en el caso de los descriptores, sí funcionan con una lista. Tienes que poner un mínimo de 3 y un máximo de 5. Es un listado súper rico de opciones y además, si vais jugando con, digamos, tendríais que poner de cara a vuestra propuesta los descriptores más relevantes al principio e ir concretando a medida que vais bajando a ese mínimo 3, máximo 5 descriptores. Y en función de cómo vais avanzando, iréis viendo que vuestra lista de opciones va variando, o sea, se va adaptando a las cosas que vas poniendo tú, o sea, que a lo mejor os toca jugar un poco. Y si además, después de poner vuestros máximos 5 descriptores, consideráis que hay alguna palabra clave que ayudaría a definir más aún vuestra propuesta, tenéis el campo de keywords libres, que ahí tenéis un máximo os lo digo ahora mismo, tenéis un máximo de 200 caracteres para poner palabra a los keywords libres que consideréis oportunos y ahí no hay lista, hay las que queráis. Yo quisiera añadir que para los evaluadores tenemos una lista cerrada, es un menú. De hecho, es bueno que penséis en las palabras clave de los descriptores porque es la manera de encajar vuestra propuesta con los evaluadores, junto con vuestro abstract. Tiene que ser atractivo porque al final, María Elena, si no me equivoco, vosotros recibís un montón de solicitudes y elegís la que más se acerque a vuestro campo Nosotros elegimos, claro, en función de tus áreas de saber y tus líneas de investigación, etcétera, vas eligiendo, pero es un menú, digamos, que establece la comisión, no lo puedo yo proponer, no. Ese es el de los descriptores, correcto.
Vale, bueno, nos quedan todavía 7 u 8 preguntas. La siguiente está relacionada con el secondment. Dice, si el secondment tiene un peso bastante central, por ejemplo, implementar un nuevo código o modelo que solo conocen o dominan en esa institución, ¿se evaluaría positivo o negativamente? Bueno, yo siempre ahí lo que aludo es a los tiempos máximos, ¿vale? Recordad que el máximo es 1/3 de la duración del proyecto europeo como secondment y en un proyecto global es el máximo del tercio de esos 2 años de fase de salida, ¿vale? Y ya el contenido en este aspecto se lo dejo a María Elena. Sí, bueno, todo, vuelvo a decir lo mismo de antes, todo lo que sea dotar de rigor y de solidez a la propuesta, siempre lo vamos a evaluar positivamente, será una fortaleza siempre. Por lo tanto, en este caso es cuestión de justificarlo y argumentarlo bien. Vale, después nos dicen, la interdisciplinaridad es un aspecto que se evalúa siempre, aunque no fuera relevante para el proyecto en concreto. ¿Cómo lo ves, María Elena? Sí, pesa. Es bien recibido. Además, yo creo que hay veces que yo creo que pasa un poco también como el aspecto de género, ¿no? Que decimos, uy, es que esto no aplica, entonces no lo puedo meter. Pero siempre hay maneras de incluir, ¿no? el género o la interdisciplinaridad en un proyecto. Cuando hablamos de género, hablamos, por ejemplo, de aspectos formativos en género cuando no aplica a la dimensión de I+D+I como tal. A nivel de interdisciplinaridad se puede dar esa interdisciplinaridad teniendo en cuenta los perfiles que van a formar parte del proyecto. Se puede argumentar muy bien y además es interesante desde el punto de vista de investigación, o sea, un poco todo el entorno de lo que estamos hablando fomenta la interdisciplinariedad en el sentido de que evitemos, digamos, visiones enfocadas y limitadas, ¿no? Se trata de hacer algo más interesante. Vale, he leído normas generales que recomiendan vincular un paquete de trabajo por objetivo específico, es decir, que un paquete concreto esté asociado a ese objetivo científico que vamos a desarrollar en la parte de excelencia. Entiendo que no es una recomendación global aplicable a todos los tipos de acción, ¿es así? Yo entiendo que lo lógico, y esto además lo veo continuamente en los planes de comunicación o en los planes de, digamos, de diseminación, dissemination plans, que el estar alejando objetivos de acciones no ayuda a nada, no ayuda a entender las cosas. Es lo lógico. Toda acción corresponde a una estrategia y esa estrategia marca un objetivo. Vale, yo creo que es importante sobre todo esa coherencia que dices, ¿no? Si tú en la parte de excelencia has establecido 2, 3 objetivos científicos muy concretos, suele ser habitual que esos mismos objetivos científicos se configuren en paquetes de trabajo, ¿vale? Pero dicho esto es una metodología que nosotros solemos ver, metodología o por lo menos una manera de establecerlo en el proyecto. Jesús, yo creo que en eso estás un poco de acuerdo, además es de lo que hablabas tú en un principio, ¿no? Más allá de esos 2, 3 objetivos científicos transformados en sus paquetes de trabajo de ciencia y luego la incorporación de los transversales. Claro. Pensad, si tenéis 2 objetivos en vuestro proyecto, que puede ser lo normal, pueden ir en un mismo paquete de trabajo. Tú puedes considerar que son 2 objetivos completamente diferentes porque es muy interdisciplinar y quieres gestionarlo de 2 maneras, un paquete de trabajo para este objetivo, otro paquete para este otro. Y que sea coherente, ahí ya no nos metemos. Yo soy de los de cuanto menos mejor porque cada paquete de trabajo tendrá un deliberable y, bueno, pues, y unas tareas y lo que te ayude a organizar y estructurar mejor el proyecto. Y pensando siempre en los evaluadores que entiendan de un vistazo cómo está estructurado el proyecto. Vale. Y luego la siguiente sería, ¿en qué apartado cabe explicar lo que me aporta el grupo y lo que aporto yo? Bueno, yo lo que he visto es que, lógicamente, lo que me aporta el grupo y la investigación que hay detrás, etcétera, estaría en Excellence, pero en cuanto a lo que aporto yo a la sociedad, a la economía, a tal, estaría en Impact. Por lo tanto, ahí tendríamos que justificarlo en los 2 lados. Correcto. Sí, además es muy importante esa parte también de, sobre todo en las globales, recordar que más allá de esa transferencia de conocimiento,
o esa transferencia de fase de salida, hay que incluir en la parte de excelencia cómo se va de Europa este conocimiento, ¿vale? Eso sí que iría en excelencia y en impacto, efectivamente, hay 2 secciones. Vale. Si necesito realizar una encuesta, ¿puedo contratar una empresa profesional? ¿Hay fondos para ellos? ¿Está bien visto? Es difícil que todo lo haga una persona. Bueno, hay fondos de investigación, por lo tanto, si es necesario realizar una encuesta concreta vía SurveyMonkey, vía la plataforma que proceda, para eso están los fondos, para ejecutarlos. Claro, es lo mismo que si tienes que publicar, si tienes que ir a un congreso, si tienes que comprar ratones, si tienes que comprar, es pues lo que necesitas para ejecutar el proyecto, sí, sí. Y yo un poco excediéndome de mi labor de evaluadora, si tuviera que hacer la propuesta, siempre va a ser mucho más sólido una empresa de investigación de opinión que un monkey survey, ¿no? O sea, nada que ver. Mucho más profesional. Vamos a ver, repito, las fechas de incorporación, una vez que se conocen los resultados en febrero de 2024, lo que ocurre es que se hable un plazo, digamos, de 3 meses, en los que la Comisión Europea tiene la obligación de firmar los acuerdos de subvención, los famosos Grant Agreement, con las entidades beneficiarias de ese listado A, digamos que es el listado inicial oficial a fase de resolución que han tenido concedidos los proyectos. En esos 3 meses es el tiempo habilitado para firmar el acuerdo de subvención. En esa firma es donde se establece la fecha de inicio de los proyectos y esa fecha de inicio varía. Puede ser desde el primer momento, digo febrero, normalmente entre una cosa y otra se da el mes de marzo, hasta septiembre de 2025. Es cuando la persona puede retrasar su incorporación y por lo tanto donde entraría en vigor el inicio del proyecto. ¿Vale? El periodo de firma como tal es en los 3 primeros meses. ¿Qué ocurre después de esos 3 primeros meses? Que normalmente se abren, pues porque hay proyectos que finalmente se caen y no se ejecutan, porque hay fondos adicionales que vienen de fuera, porque ocurre lo que ocurrió el año pasado y el Reino Unido no firma el acuerdo de asociación en tiempo y por lo tanto esos proyectos no los financia la Comisión Europea, es decir, una serie de variables externas que pueden llegar a abrir una lista de reserva y poco a poco irse incorporando nuevos proyectos a partir de esa finalización de los 3 meses. ¿Vale? Esa sería un poco la explicación. Vale. Bien, si el placement es en otro país que el beneficiario, el factor de corrección que se aplica es el del beneficiario. Correcto, siempre es el del beneficiario. Es verdad que es un poco liante, o así lo veo yo, Xavi, porque es verdad que a la hora de enviar el proyecto se desagrega, ¿vale? Los 6 meses adicionales del placement. Y se indica un país donde se va a realizar, si no me equivoco, pero realmente yo creo que es más a efectos de estadística. Sí, de hecho lo puedo confirmar porque es una pregunta en la que me pillaron el otro día con el submission, porque bueno, por defecto puse como ejemplo una empresa española y hacía el ejemplo de la fase de retorno de la host institution como España. Pero precisamente para asegurarme, aunque suponía que la información era correcta, lo he actualizado y he puesto he cambiado la empresa española por una israelí y se aplica el mismo coeficiente de corrección de la institución española. No cambia, es el mismo. Bueno, estos son ya aspectos de elegibilidad, así que lo vamos a responder muy brevemente, pero si una persona ha vivido en Suiza durante 4 años y quiere retornar a España, cumple con el criterio de pedir una European Fellowship en España, negativamente, sin más información, obviamente no podemos... No, está diciendo que tiene una Marie Curie en Suiza y quiere retornar. Perfecto, pero tiene que tener claro que tiene que explicar el por qué necesita otro proyecto Marie Curie para tener impacto en su carrera. O sea, tienes que explicarlo. Vale, ¿es posible comenzar el año de la Global Fellowship con un secondment? Sí, ¿vale? De hecho, se puede realizar, por ejemplo, un mismo secondment dentro de la institución beneficiaria o un secondment en otro país de cualquier parte del mundo, pero sí que se puede, ¿vale? Entonces, en principio, hemos contestado todas las consultas que teníamos en un tiempo... No me lo puedo creer, yo creo que es la primera que terminamos un seminario en tiempo y hora. Bueno, por mi parte simplemente agradecer a todas las personas que seguís detrás de la pantalla. Muchísimas gracias por este interés que seguís demostrando. Deciros que todo esto lo vamos a subir a lo largo del día de hoy. Entre hoy y mañana subimos presentaciones, subimos el vídeo
y vamos a ir actualizando toda la documentación de apoyo, no solo generada por nosotros, sino en el propio proyecto MSCANet y por colegas europeos. Sabéis que vamos subiendo todos los webinarios que se hacen y toda la documentación. El handbook también va a estar disponible. Y no sé si, María Elena, querías finalizar con algún mensaje. Simplemente decir que lo que se está ofreciendo, lo que os está ofreciendo Cristina y toda la documentación, estas sesiones, etcétera, son valiosísimas por lo tanto, atentos a los mensajes que os planteamos, muy atentos a esos mapas de puntos de Jesús. Me han parecido grandes para guiar muy bien a las propuestas. Creo que algunas disciplinas tal vez posiblemente no dominen demasiado la redacción, bueno, pues que pidan ayuda para que la redacción sea clara, todo sea ordenado y completo. Y la verdad es que daros las gracias a FECIT, a la Fundación de Conocimiento Madrid+D y, por supuesto, a mi universidad, que también Gemma García Rojo ha permitido que esté con vosotros. Gracias. Compañeros, pues nada, os va a llegar una pequeña encuesta. Ya sabéis que siempre intentamos mejorar las cosas. Nos queda una sesión, pero está abierta únicamente a personal de gestión, lo sabéis, y a personal de supervisión en entidades españolas, que es nuestro famoso café con tu NCP, que lo haremos a mediados de junio. En breve abriremos el enlace. Y esto lo hacemos un poco porque como llevamos ya unos años que no revisamos proyectos, porque con la cantidad de proyectos que enviáis, más de 1000 proyectos no tiene mucha repercusión, intentamos apoyar un poquito más de cerca a vosotras, a los gestores y a todos los supervisores que pedís proyectos aquí en España. Así que a mediados de junio nos volvemos a ver vía Zoom y simplemente si nos contestáis a la encuesta os lo agradecemos. Muchísimas gracias por seguir ahí y que paséis un buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias.